Hola, ¿cómo están? A ver, vamos a hacer un pequeño, más que nada, profundización del documento que le acabo de enviar de análisis de circuito en régimen alterno, ¿ya? Eh, bueno, estamos claros que una señal como esta que está acá, que es la senoidal, se expresa a través de una ecuación, que es el voltaje instantáneo, ya que va a ser igual a el valor peak o el valor máximo, este que está acá, por la función seno con el argumento de la velocidad angular por el tiempo. Y esa es la ecuación, digamos, que describe esta función. ¿Ya? ¿Ok? Acá está en forma gráfica y acá está expresada como un modelo matemático. ¿De acuerdo? Ya, donde este es el valor que toma en cualquier instante de tiempo y es igual al valor máximo que toma la señal por la señal y su argumento que es la velocidad angular por el tiempo. Bueno, esta señal ya la hemos analizado en clase, así que ya no vamos a profundizar más, salvo que haya alguna duda, por supuesto. En el caso de los circuitos resistivos puros que vimos en el primer semestre, da lo mismo si es una señal alterna o una señal continua, porque los circuitos resistivos puros no producen ningún tipo de efecto sobre la señal. Pero cuando uno considera otros elementos como la bobina y el condensador, sí se requiere un análisis basado, digamos, en el comportamiento que generan esos componentes cuando uno los alimenta con señal alterna. ¿Ya? Ustedes deberían ser capaces de deducir por qué no metimos la bobina en régimen continuo y por qué no se metió el condensador en régimen continuo. ¿Ya? Y es cosa de ver el tema de la frecuencia. Recuerden que una señal continua no tiene frecuencia, así que es cero. Así que podrían deducir, puede ser pregunta y prueba esa, podrían deducir qué pasa con la bobina y el condensador cuando la señal tiene frecuencia cero, como es el caso de una continua. Bueno, estos elementos, a diferencia de la resistencia, se expresan en términos de reactancia. Ya es un efecto, ¿no es cierto?, que generan la bobina y el condensador cuando son alimentados con una señal alterna. ¿Ya? Eh, el tema sí que este efecto matemáticamente se expresa con un número imaginario. Ahí es donde está el problema. No es un número real, porque en algún momento dentro del cálculo que se realizó había una raíz con una cantidad subradical negativa. Y ahí inmediatamente pasó al mundo de los imaginarios, tanto la bobina como el condensador. Pero aún así pueden ser capaces de ser analizados. ¿Ya? Bueno, como está la bobina y el condensador, tenemos dos elementos que generan reactancias eléctricas, que es la inductiva, producto de la bobina, y la capacitiva, producto del condensador, que todavía no lo vemos. Estas reactancias, como explicaba yo, pertenecen al mundo de los imaginarios. Cuando uno le diga número imaginario, tienen cantidades subradicales negativas y no tienen solución en los reales. Bueno, al existir cantidades imaginarias, efectos del condensador y la bobina, en conjunto con magnitudes reales, que es la resistencia, se producen números complejos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un número complejo? Un número complejo es aquel que tiene una parte real, que para nosotros va a ser la resistencia, y una cantidad imaginaria. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, aparece la I de imaginaria. Ya nosotros vamos a usar la J, ¿de acuerdo? ¿Ok? Porque esto se puede confundir por corriente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en este caso, en electricidad, el elemento real más la reactancia es igual a lo que se llama impedancia. Ya no se puede hablar de resistencia, porque la resistencia solamente apunta a circuitos resistivos puros. Pero en el caso de circuitos que tienen bobina y condensador, se produce un fenómeno, o sea, no, se considera ya más que resistencia, se considera impedancia. Ahora, si no existiera, por supuesto, el valor imaginario y tendríamos el real, ahí podríamos hablar de resistencia. ¿Ya? ¿Ok? Muchas veces nos vamos a encontrar que un circuito tiene solamente número imaginario. Eso se llama imaginario puro, ¿ya? Porque no está acompañado de ningún elemento real.
¿Ya? ¿Ok? Bueno, eh, la parte real, como dije, representa el número entero, que puede ser una resistencia de 220, una resistencia de 1 kilo, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y la parte imaginaria, ¿no es cierto?, que, eh, que corresponden a los números que tienen aquí la I. Ya recuerden que vamos a usar la J, pero como yo lo saqué de un libro donde estaba la I, es que en matemáticas siempre es la I, pero nosotros usamos la J. Bueno, a esta expresión se le llama forma binómica, ¿ya? O sí, sí, binómica también se le conoce como expresión rectangular, ¿ya? Eh, Podríamos usar mejor la palabra binómica porque es un binomio, tiene dos elementos, bi, ¿ya? Así que como que es más claro hablar de binómico que rectangular. Da lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un número binómico, ¿ya? Complejo. ¿Por qué complejo? Porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Como explicaba yo, nosotros vamos a cambiar la I por la J para evitar confusiones de la I que se expresa así en régimen alterno la corriente, ¿ya? Otra forma de expresar esta forma binómica es también en forma polar, que es la que vamos a usar nosotros porque para los cálculos matemáticos vamos a tener que utilizar la forma polar, ¿de acuerdo? La forma polar tiene, bueno, en algunos textos se pone la magnitud y el ángulo. Nosotros vamos a utilizar, o argumento, nosotros vamos a utilizar básicamente esta forma, ¿ya? En la magnitud, ¿ah? Que la M, y el ángulo. ¿Qué es lo que es el ángulo? Básicamente es el que forma el número complejo 4 con, en este caso, menos 2. ¿Ya? Ya lo vamos a ver ya cuando lo pongamos en el plano cartesiano, se van a dar cuenta que este número expresa un ángulo. O sea, genera un ángulo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, también se le llama argumento. ¿Ya? Ok. El que vamos a nosotros, estos aparecen en los libros. ¿Ah? Puede ser 2,60 grados, puede ser 4,135 grados, puede ser 3,240. Pues nosotros vamos a usar esta forma, ¿ya? Esta forma vamos a usar nosotros, ¿ya? Magnitud y ángulo. Ya vamos a ver cómo se calcula la magnitud y cómo se calcula el ángulo cuando representamos esta expresión en un plano cartesiano. Veamos acá entonces. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el número complejo 3 más J2, ¿de acuerdo? Donde el 3 es el número real y el 2 es el número imaginario. Aquí ya está con la J, ya se fija. Ahí está con la J, que indica que es un número imaginario. ¿Ya? ¿Cómo se representan estos números imaginarios? Eso, perdón, estos números complejos se representan en un plano cartesiano, ¿ya? Donde la ordenada o la vertical es el eje imaginario y la abscisa o la horizontal representa el número real. O sea, aquí van a ir las resistencias y aquí van a ir las bobinas. Y después, cuando pasemos, aquí van a ir los condensadores, porque el condensador es una reactancia negativa, ¿ya? Entonces, si yo represento el 3,2, ahí está, se fija, número real está acá y el número imaginario está acá. Entonces, yo represento este número en este plano, va a quedar aquí la intersección de 3,2, ¿de acuerdo? Yo puedo trazar una línea hasta acá, hasta el punto de intersección, al cual nosotros vamos a llamar fasor, ¿de acuerdo? Y este fasor va a quedar angulado, dependiendo de estos dos números, como le explicaba antes. La forma binómica expresa también en ángulos del fasor que se genera acá, o vector como le llaman los matemáticos, ¿de acuerdo? Que este ángulo puede tener, bueno, yo uso el nombre tita porque por lo general se usa este, otros usan gamma, beta, alfa, qué sé yo, ¿de acuerdo? Phi también lo he visto yo. Pero nosotros vamos al ángulo tita, ¿ya? La letra griega tita, ¿de acuerdo? Miren, si ustedes se fijan bien, acá lo que está quedando es un triángulo rectángulo, ¿se fijan? Ahí, triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo,
Entonces podemos calcular la magnitud, porque esto que está acá, este fasor, se va a convertir en la hipotenusa. ¿Se fija? Y esto que está acá va a ser el cateto opuesto al ángulo y este va a ser el cateto adyacente al ángulo. Miren, en circuitos siempre la parte imaginaria es cateto opuesto y siempre la parte real es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cómo calculamos la magnitud? Usamos el teorema de Pitágoras, que dice que este valor al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Ya? Aquí, dice, bueno, como decía Pitágoras, decía que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso los catetos son 3 y 2, pues acá hay un cateto adyacente y acá hay un cateto opuesto. ¿De acuerdo? Que vale 2. Por lo tanto, si yo quiero calcular la magnitud, despejo inmediatamente el cuadrado, pasa como raíz cuadrada por el otro lado, y me va a quedar el primer cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, y el segundo cateto al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. Entonces me va a quedar 9 más 4, me queda 13. Me queda raíz de 13, que es 3,61. Y esa sería m, esta. La magnitud del fasor. ¿Ya? Esta magnitud. Que matemáticamente es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Ok? Y que en física se llama vector. Nosotros en electricidad lo llamamos fasor. Okidoki. Entonces aquí me da que la magnitud corresponde a 3,61. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo acá? ¿Cómo voy a calcular este ángulo? A través de las funciones trigonométricas, estas que están acá. ¿Cómo calculo el ángulo? Puede ser con la función seno, puede ser con la función coseno, o puede ser con la función tangente. El seno del ángulo, o de tita, es el opuesto, este que está acá, partido por la hipotenusa, este que está acá. Ah, no me gusta el seno, prefiero el coseno. Perfecto. Coseno de tita, o del ángulo, es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. No, no me gusta, prefiero la tangente. Perfecto. El que uso yo por lo general es la tangente. Tangente de tita es el opuesto, porque se opone al ángulo, ¿no? Es el opuesto partido por el adyacente. Cualquiera de las tres le da lo mismo. ¿Ya? Bueno, en este caso el lado opuesto vale 2, este que está acá. Ahí. El lado opuesto vale 2, este pedacito que está acá vale 2, y el lado adyacente vale 3. ¿Ya? Entonces voy a usar la función trigonométrica tangente, que se abrevia tan, ¿ya? O TG también. Y nos queda que tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que vale 2, partido por el cateto adyacente, que vale 3. ¿Ya? Como 2 partido por 3 es igual a 0,67, el ángulo que se calcula como despejo la tangente por otro lado y me queda solamente tita acá. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser igual a tita, va a ser igual a tangente a la menos 1 del argumento ahora. El 2 tercios va a ser un argumento de 0,67, lo que da 33,82 grados. Es decir, el ángulo tita vale 33,82 grados. Que está bien, ¿ok? Porque este que está acá es menos de 45. Se fija, porque si hubiera sido 3 y 3 daría por acá. Y ahí da 45. Pero como el adyacente es más largo que el opuesto, siempre que el adyacente es más largo que el opuesto, es menos de 45. Y aquí nos da 33,82. Entonces, estos cálculos finalmente permiten expresar la expresión, sí, también permite expresar la expresión binómica 3 más J2 como 3 más J2 equivale a 3,61 ángulo de 33,82 grados. ¿Ya? Ahora lo que nos falta es aplicar lo aprendido al análisis de circuito, que es lo que voy a preparar ahora. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este apoyo de matemáticas les pueda servir. Tienen que analizarlo y ahora viene la expresar o apoyarnos en este tipo de análisis para resolver un circuito RL, es decir, resistencia con bobina bajo régimen alterno. ¿Ok? Ya está. Esperen entonces el segundo video. Nos vemos.